Muy bien. Nuestro versículo clave, Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios al judío primeramente y también al griego. Y como dijimos, nos quedamos en el versículo 28 del capítulo 8 la vez pasada, el cual dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Pablo pasa de este versículo que ha sido de tanta seguridad para muchos creyentes, tanto gozo, el saber que todas las cosas nos ayudan a bien, aun cuando no las entendamos, aun cuando pareciera que no son para bueno lo que está pasando en nuestra vida. Dios lo toma y lo usa para bien cuando le amamos. Y pasa Pablo a los versículos 29 y 30. Y estos versículos están hablando en cuanto a la predestinación. ¿Cuántos han escuchado ese término? ¿Sí? Muy bien. Y no sé por qué razón estos versículos son de tanta controversia. Y muchos no aceptan el mensaje que estos versículos dan. Pero, mis hermanos, hay algo que debemos de entender y saber muy claramente. Que estos versículos no están ahí para confusión, sino que están para satisfacción, para seguridad del creyente. Y vamos a ver exactamente lo que la predestinación es. Y cómo la predestinación de nosotros nos va a llegar o llevar hasta el final de nuestra vida en el Evangelio. Y vamos a leer los versículos muy despacio, muy cuidadosamente. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. ¿Cuántos sabemos de la predestinación? A ver, ¿quién va a ser el primero? Si le preguntaran a usted qué es la predestinación y por qué cree en la predestinación, ¿qué diría usted? ¿Nadie? Muy bien. En primer lugar, la predestinación, mis hermanos, es algo que debemos de estar seguros o conscientes que no va a ser fácil entenderlo. ¿Cómo es posible que Dios sepa quiénes van a ser salvos antes de que la persona acepte el Evangelio? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha escogido a ciertas personas para que sean salvas. ¿Y qué de las que no han sido escogidas? ¿Qué quiere decir todo esto? Y es por eso que hay tanta controversia en cuanto a estos versículos. Pero en primer lugar, lo que debemos de aprender de estos versículos es que la soberanía de Dios se demuestra en estos versículos. Sabemos que Dios es soberano, es omnipotente, es omnisciente, es omnisciente. Todo lo sabe. No hay nada que Dios no sepa. Usted no puede hacer algo y que le vaya a sorprender a Dios. ¡Wow! Esta sí no me la sabía. Eso es imposible para Dios. Dios lo sabe todo. Yo soy el alfa y la omega, dice en Apocalipsis. El principio y el fin. Principio y fin solo existe para nosotros, porque es de la única manera que podemos entender el tiempo. El
principio y el fin. Sin embargo, para Dios no existe. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Dios sabía ya mucho antes que Él formara el mundo, que iba a formar el hombre, que el pecado iba a entrar al mundo a través del hombre, y también sabía que iba a usar a su Hijo, que iba a mandar a su Hijo Jesucristo para redimir a la humanidad. Dios lo sabía desde mucho antes. Entonces Dios sabe y conoce todas las cosas y las ha ordenado ya desde el principio. Pero si Dios sabe y conoce todas las cosas, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué creó el pecado? Dice la gente. ¿Por qué creó a Satanás? ¿Y por qué creó el cielo y un infierno? Acordémonos que en primer lugar, Satanás no fue creado Satanás como lo conocemos hoy. Satanás era un ángel. Ya lo hemos visto. Hemos estudiado la palabra de Dios en Ezequiel, donde la palabra de Dios nos declara cómo el enemigo cayó del cielo, que fue a través de del deseo de querer ser como Dios, fue lo que le hizo caer. Entonces Dios no creó el pecado. Dios creó un ángel y ese ángel fue el que pecó y cayó. Y a través de todo esto el pecado entró en el mundo. Dios no creó al pecado. Segundo, el infierno no ha sido creado para el hombre. Dice la palabra de Dios que el infierno ha sido creado para Satanás y sus ángeles. Dios no condena al hombre. Fue la razón por la que envió a su Hijo Jesucristo, para que ninguno sea condenado, para que ninguno vaya al infierno. El hombre, a través de su propia voluntad en rechazar el Evangelio de Dios, es el que prácticamente acepta irse al infierno. El rechazar el Evangelio es lo que lo condena. No es Dios el que ha condenado al hombre directamente al infierno, sino que es el hombre a través de sus propias decisiones. ¿Entendemos hasta ahora? Ahora, estos versículos, mis hermanos, les digo que hay mucha controversia y hay unos que no aceptan la predestinación. Dice, porque pareciera que Dios está haciendo acepciones de personas. Jamás podemos decir eso. Dios no hace acepción de personas. El hecho que estos versículos dicen que a algunos escogió y a otros llamó y todos estos términos que ahorita los vamos a ver, en ningún momento está dando la idea que Dios haga acepciones de personas. Esa es una malinterpretación bíblica que la gente ha usado y ha tomado para excusarse y para decir que pues, Dios no acepta a todos, que tiene preferencias. No es así. La controversia que Dios escogió a algunos y no a otros envuelve el calvinismo, o el calvinismo se basa en esta controversia, en esta equivocación bíblica. Y si usted está un poquito enterado en cuanto al calvinismo, y no vamos a entrar ahorita en ese punto porque ya lo hemos visto, el calvinismo dice que solo los escogidos serán salvos. Así es de que hasta cierto punto no es ni necesario evangelizar, porque usted puede estar evangelizando a alguien y de acuerdo a ellos, que si esa persona no es escogida, nunca va a aceptar el evangelio. Pero eso va obviamente en contra de lo que nos dice Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura, a toda criatura. Nosotros no sabemos quién es escogido y quién no, quién Dios ha llamado y quién no. Este mismo idea errónea limita el amor de Dios para todo ser humano.
Juan 3:16 dice, por cuanto, porque de tal manera amó Dios al mundo, gracias, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a todo esto? Y mis hermanos, yo lo puedo ver de esta manera. Estos 4 términos que se usa aquí, la predestinación, el llamamiento, la justificación y la glorificación del creyente, son unos pilares, son 4 pilares, 4 bases, sobre la cual la seguridad del creyente cae, o ¿cómo se dice? Es held upon, se sostiene en estos 4 pilares. La seguridad del futuro del creyente. Y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos estos 4 términos, cómo se aplican. En primer lugar, la palabra predestinación quiere decir elegido, conocido de antemano. Viene del griego prognosko, que es de la palabra donde sacamos prognosis. ¿Sí ha escuchado esa palabra? Es un término médico, ¿no? El prognosis que el doctor da. El doctor dice el prognosis es que la persona va a fallecer o la persona va a estar bien. De ahí es donde viene esa palabra. Y en realidad, mis hermanos, debemos de entender que solo Dios puede predestinar algo, puede saber de antemano. El hombre nunca va a poder hacer eso. Aún los meteorólogos le fallan mentirólogos, le fallan al clima. ¿Cuántas veces han dicho, oh sí, sunny, 80 grados y soleado? ¿Y qué pasa? O es más caliente o más frío y de repente empieza a llover. O predicen la lluvia y no hay nada. Todo esto el hombre hace los pronósticos basados en la información que ya tenemos. Es simplemente la información que se ha guardado hasta este tiempo que ellos usan para predestinar el clima. Pero no es que ellos sepan que tal día va a llover o no va a llover. Eso solo Dios lo sabe. Y hay varias citas que podemos aprender en cuanto a la predestinación. En primer lugar, quiero que vayamos por favor a Jeremías 1:5. Alguien que me busque Jeremías 1:5. Otro que me busque Salmo 139. Y vamos a leer Efesios también y Génesis 25. Entonces, ¿quién tiene Jeremías 1:5? Hermana Mari, por favor. ¿Quién tiene Salmo 139, 16? Hermano Pablo. ¿Quién tiene Génesis 25? Yo. Hermana Blanca. Muy bien. Y yo voy a buscar Efesios 1. Así es de que, hermana Mari, por favor, Jeremías 1:5. Sí, hermana, gracias. Antes que te formase, dice, en el vientre, te conocí. Hermanos, eso cuesta entenderlo. Antes que mis padres todavía se conocieran, ya Dios me había conocido a mí. Antes que mis abuelos se conocieran, ya Dios había conocido a mis padres, me había conocido a mí. Antes, mucho más antes. ¿Y quién tiene Salmo 139? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Mire, ese versículo me encanta, ese pasaje de Salmo 139. Dice el salmista, tal conocimiento es tan grande, dice, no lo puedo entender. No podemos entender cómo nuestro embrión ha visto los ojos de Dios. Pero así es. Desde que ese embrión es formado, Dios ya lo ha conocido. Pero así como conoce lo bueno de una persona, también conoce lo malo. Así como conoce Dios que una persona va a aceptar el llamado, conoce que la persona no va a aceptarlo. Y para eso podemos ir a Génesis 25, 19. Hermana Blanca, ¿usted tenía esa cita? Sí, hasta el 26. Sí, hermana, por favor. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de la Padan Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Gracias, hermano. Mire, el pasaje de Esaú y Jacob, que desde el vientre dice la palabra de Dios que estos dos ya se peleaban. Y si usted ha tenido el privilegio de estar en el nacimiento de sus hijos, es increíble cómo Dios forma ese cuerpo, ese cuerpecito, cómo se va formando. Con el tiempo empieza a tomar forma y empieza a escuchar uno el corazón del niño. Y si usted se recuesta sobre el vientre, puede escucharlo. Yo a todos mis hijos les hablaba, y cada vez que les hablaba empezaban a patear y empezaban a jugar. Yo no sé qué hacían, pero solo me puedo imaginar aquí este pasaje. Y ahora con la tecnología que tenemos, hasta se pueden tomar fotos del bebé, ¿verdad? Recientemente tomaron una foto con rayos X, con una madre deteniendo a su bebé. En este entonces no habían rayos X, no habían fotografías. Es por eso que aquí dice la palabra de Dios que ¿quién era? ¿Raquel? ¿Rebeca? ¿Quién está hablando? A ver si no lo tengo aquí. Rebeca. Decía, ¿verdad? ¿Para qué quiero vivir? Dice, si estos dos solo peleando pasan. Y sale Jacob prendido del pie de Esaú. Ahora, Charles Spurgeon dice algo que me interesó bastante. Dice, el hecho que Dios, porque si miramos en Malaquías capítulo 1, dice, yo os he amado, Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. A Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Entonces dice Charles Spurgeon, no me sorprende que Dios haya aborrecido a Esaú, que no lo haya aceptado, porque el corazón de Esaú era maligno, no era de acuerdo al corazón de Dios.
Pero dice, lo que me sorprende es que Dios haya amado a Jacob. ¿Quién fue Jacob? Un engañador, mentiroso. Entonces dice Spurgeon, no me sorprende que Dios no haya aceptado a Esaú, me sorprende que haya aceptado a Jacob. Y mis hermanos, así es Dios. No es que Dios haya hecho acepción, no es que Dios haya preferido a Jacob y no haya aceptado a Esaú, sino que Dios en su soberanía, Él ya sabía que el corazón de Esaú no iba a ser bueno. Sin embargo, el corazón de Jacob, aunque un mentiroso, aunque un estafador, que sí iba a aceptar la promesa, el mensaje de Dios. Esa es la predestinación, que Dios sabe de antemano quién va a aceptar el mensaje y quién no. No es que Dios haya predestinado a Jacob a que sea salvo y no a Esaú. Simplemente que Dios ya sabía quién de los dos iba a aceptar su mensaje. ¿Algún comentario o pregunta hasta ahora? ¿No? Muy bien. La segunda o el segundo pilar que tenemos de estos versículos, regresemos a Romanos. Romanos, estamos en el versículo 30. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. El segundo pilar, el llamado a seguir a Dios. Es interesante que la Biblia nos enseña, de acuerdo a Juan 15:16, que nosotros no somos los que escogemos a Dios. Es Dios el que nos escoge a nosotros. Vamos a Juan 15:16. Y dice la palabra de Dios, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora usted me podrá decir, ¿cómo es que Dios me escogió a mí? Yo me recuerdo muy bien cuando yo tomé la decisión. ¿Qué diría usted? ¿Quién escogió a quién? ¿Usted escogió a Dios? Dios nos llamó a nosotros, Dios nos escogió a nosotros. Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que iba a aceptar el llamado. El llamado de Dios es para todos, mis hermanos. Pero Dios sabe quién lo va a aceptar y quién no. Es como cuando está alguien en la piscina o en el mar y está el salvavidas, y el salvavidas tira el salvavidas, ¿no? Es de la persona tomar el salvavidas y querer ser salva para que la salven. Si la persona quiere morir, no importa que tenga 10, 20 salvavidas, si no toma el salvavidas, se va a morir. El ser escogido de Dios no quita el albedrío del hombre. Sí sabemos qué quiere decir el libre albedrío. El tomar las decisiones propias, ¿verdad? Dios nos ha dado el albedrío, lo que se le conoce como free will, ¿no? La capacidad de tomar decisiones. El hombre tiene la capacidad de aceptar o de negar el llamado de Dios. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera por todos. Y es por eso que nos ha llamado a predicar el Evangelio a toda criatura, para que ninguno se pierda. Pero van a haber muchos que rechacen el llamado. A los que a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.
Sabe que yo diría en mi propia manera de tratar de interpretar esto, yo diría que sería mejor esto escrito: a los que aceptaron el llamado, los ha justificado. Porque dice la palabra de Dios que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y también en Mateo Jesucristo mismo dijo: en aquel día muchos me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, te conocimos, predicamos el Evangelio. Y a ellos les dirá Dios: apartados de mí, nunca os conocí. Entonces, para mí sería mejor que dijera: a los que aceptaron el llamado también los justificó. ¿Y qué quiere decir el ser justificado? Perdonado. Ser declarado libre, sin culpa. Ya hemos visto que es un término que se usa en la corte legal. Justificado, perdonado. Escuché un predicador, Skip Heiser, que dice, él define justified como justified hadn't sinned, como que si nunca hubiera pecado. Yo diría que no es solo como que si nunca hubiera pecado, sino que aunque he pecado, me ha perdonado y continúa perdonándonos. Esa es la justificación, mis hermanos. A los que predestinó, llamó. A los que llamó y aceptaron el llamado, diría yo, ha justificado, ha perdonado. Todos sus pecados les son perdonados. Y el cuarto pilar, el cuarto punto, es la glorificación del creyente. Y para esto, quiero que vayamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mis hermanos, un día este cuerpo se va a acabar, va a ser transformado, ya sea en las nubes o en la resurrección de los muertos. Vamos a ser transformados. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? Yo no sé, no tengo ni idea. Pero va a regresar al estado natural que Dios nos dio, que es a la imagen de Dios. Por eso es que el versículo 29 de Romanos capítulo 8, si regresamos, dice que nos ha predestinado a que lleguemos a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es todo lo que esto significa, mis hermanos. La seguridad del creyente en nuestro futuro se basa en la predestinación de Dios, que Dios ya lo ha declarado y lo ha hecho. Nótese que no está hablando que va a ser glorificado, que va a ser justificado. Dice: ya ha sido justificado, ya ha sido glorificado. Usted tómelo y tenga por seguro que ya usted es perdonado, sus pecados le han sido perdonados y que ya es glorificado. Aunque todavía estemos en este cuerpo,
ya délo como un hecho que cuando Cristo venga, ya sea por su iglesia o por usted, su cuerpo va a ser glorificado. Y eso es algo lindo. Y lo debemos todo a la predestinación, que Dios ya desde antemano lo sabe todo. Y sabía que usted iba a aceptar el llamado. Y sabe que todo lo que usted ha hecho, sin embargo, le ha perdonado, lo ha justificado. Y no solo eso, sino que ha glorificado su cuerpo, lo cual lo veremos el día que lo veamos a Él cara a cara. ¿No le parece lindo? ¿Comentario, pregunta? Solo yo he estado hablando, ustedes no han dicho nada. ¿O está muy claro o los confundí aún mucho más? Hermano, entonces tengo una... se puede decir que a cada uno de nosotros nos ha dado una opción como de aceptar el llamado. O sea, a todo el mundo nos ha predestinado, pero no todos aceptan. La manera que yo lo podría poner, y esto es mi propia manera de entender esto, ¿verdad? Si yo digo, voy a formar un equipo de fútbol, todo el que quiera jugar para mí va a ser parte de mi equipo. Y no solamente va a ser parte de mi equipo, sino que va a ganar, va a ser un ganador, va a llegar a ser campeón. Para mí, en mi interpretación, esa es la predestinación y así es como lo podemos entender. El que Dios haya dicho, cualquiera que venga a mí va a ser salvo. Dios formó un equipo que es el cristiano, el cristianismo. Todos los que le acepten, todos los que quieran aceptar, los que quieran ser parte de su equipo, van a ser salvos. Van a ganar y van a ser campeones. Pero van a haber mucha gente que no quieran ser parte de ese equipo. Aunque yo les dé la oportunidad, Dios nos llama y nos da la oportunidad a todo ser humano. Dios le llamó a hermana Blanca, le llamó a usted, le llamó a Pablo, nos llamó a cada uno que estamos aquí. Y nosotros aceptamos, recibimos el llamado. Pero así como nosotros aceptamos, hay personas en su familia que quizás no han aceptado el llamado, aunque lo han escuchado. Así es de que, sí, Dios llama a todos, pero no todos aceptan el llamado. ¿Contesta su pregunta? Sí. Y cuesta entenderlo, mis hermanos, por eso es que les dije que lo primero que tenemos que aprender es que este es uno de los misterios que habla Deuteronomio. Las cosas, dice, los misterios más grandes le pertenecen a Dios, los secretos le pertenecen a Dios. Yo no puedo entender cómo si Dios llama a todos, ¿por qué no todos lo aceptan? Porque de lo contrario, Dios estaría quitando nuestro libre albedrío. No tendríamos la capacidad de tomar la decisión si sí o no. Pero Dios nos ha dado la capacidad de decidir, de decir sí, acepto o no acepto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Mi hermano, no se confunda tanto pensando en la predestinación, que soy llamado, no soy llamado, que usted gócese y esté seguro que sí, ha sido predestinado. Dios ya lo conocía desde antes, mucho más antes. Y con esa conocimiento que Dios, conocimiento de Dios, la sabiduría, la soberanía de Dios, lo llamó y usted aceptó el llamado y por eso lo justificó. Y ahora está esperando la glorificación de su pueblo. Amén. Muy bien, si hay más preguntas en cuanto a esto, por favor véame y yo trato de contestarlas como podamos. Tenemos 15 minutos y me gustaría terminar este capítulo.
¿Qué pues, versículo 31, capítulo 8, qué pues diremos a esto? ¿Qué es esto? Todo esto que estamos viendo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis hermanos, Dios vela por sus hijos. Dice Salmos 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Salmo 91, 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es otra promesa que usted debe de confiarla, que no importa en dónde esté, en qué situación se encuentre, Dios está velando por usted. Que Dios tiene cuidado de usted. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios nos ha dado a su Hijo, mis hermanos, podemos estar seguros que todo lo que nosotros necesitemos, Él nos lo va a dar. Si ya nos ha dado lo único que tenía, a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar las cosas terrenales que necesitemos? Dios provee para sus hijos. Mateo 6 lo podemos ver. Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Otro punto muy lindo lo encontramos en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Los escogidos, los salvados, no pueden ser acusados. Ahora, Apocalipsis nos dice en el capítulo 12 que el enemigo, Satanás, anda entre el cielo y la tierra todos los días. ¿Y qué está haciendo? Acusándonos. Pero, ¿es buena esa acusación? No, no. El cristiano no puede ser acusado porque ya sus pecados han sido perdonados. Esa es la mentira de Satanás, de tratar de acusarnos. Sin embargo, sabemos que Cristo ya ha muerto por nosotros. Y en la cruz, Él venció al enemigo. Y dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el mismo libro de 1 de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Mis hermanos, estamos en el mundo y no podemos dejar de pecar. Aunque usted trate, nuestra naturaleza es pecaminosa hasta el día que seamos glorificados. Pero mientras usted esté aquí, téngalo por seguro que aunque usted le falla a Dios, si usted le pide perdón, Él ya le ha perdonado. Y Cristo es su abogado. Entonces, cuando el enemigo sale de aquí de la tierra y llega a la presencia de Dios, porque todavía está de arriba para abajo, y llega y le acusa. ¿Ya viste? ¿Ya viste lo que hizo tu hijo? ¿Ya viste lo que hizo Eliseo? Otra vez te volvió a fallar. Y Cristo intercede, sale como el abogado, dice, sí, volvió a fallar, pero yo ya pagué por sus pecados. Y eso es para cada uno de nosotros, mis hermanos.
Esa es la promesa. Ya los salvos, los escogidos, no podemos ser acusados más. Cualquier acusación que el enemigo trate de hacer es falsa y no puede acusarnos. Por último, la promesa más hermosa de este capítulo, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa es la seguridad, mis hermanos, que nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Estamos en la mano de Dios y Él nos tiene tomados. No depende de nosotros. El niño, cuando usted le toma la mano y quiere cruzar la calle, y los míos son buenos para eso y quieren salir corriendo, pero mientras yo le tenga tomada la mano, no va a ir a ningún lado. Podrá tratar de salirse y de zafarse cuanto quiera, pero de mi mano no se va a soltar. Así es Dios. No depende de nosotros. Así es de que estemos confiados y gocémonos que la predestinación es parte de la aseguranza que tenemos como creyentes, como hijos, como escogidos, como adoptados en la familia de Dios. Y con esto pasamos al capítulo 9. Así es de que su tarea para esta semana es leer el capítulo 9. ¿De qué está hablando aquí? Exactamente de la elección, de la adopción a la familia de Dios. Así es de que léalo, estudie. Si tiene preguntas, tráigalas y con la ayuda de Dios la vamos a contestar. Amén. ¿Hay algún comentario o pregunta antes de que terminemos? ¿No? Muy bien. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por este momento y por este estudio, Padre, que nos has permitido tener. Gracias, Señor, porque en tu soberanía tú lo sabes todo, Señor, y tú sabías que este día, en esta mañana, nosotros íbamos a estar aquí, Señor, estudiando este punto tan importante, Señor, en la vida del creyente. Señor, ayúdanos a apropiarnos de estas verdades que tú has dejado escritas, Señor. Y permítenos, Señor, gozarnos y estar seguros, Padre, que primero nuestra salvación depende de ti, Señor. Y segundo, que tú ya nos la has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Y como consecuencia, Padre, vamos a ser glorificados el día que te veamos. Permítenos permanecer fieles hasta ese día, mi Dios. Ven, Padre, ven, queremos verte, Señor. Permítenos gozarnos en este día, en este servicio. Bendice todo lo que continúa. En tu nombre oramos. Amén.